Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Buenas tardes. Que el Eterno, en esta tarde, mi hermano, disponga tu corazón absolutamente para recibir lo que hoy Él envía a través de su siervo. Te envía perlas de sabiduría, te envía palabra que consuela, que conforta, pero también palabra que redarguye, que cuestiona, que confronta. Y es necesario que sea de la una y de la otra manera. En esta transmisión, como en las anteriores, vas a encontrar dirección para tu ser como creyente, para que tu caminar, tu peregrinar en esta dimensión material sea con certidumbre, sea con la seguridad de que estás dando pasos que te hacen meritorio de las bendiciones aquí en la tierra y de la vida eterna en el mundo venidero. Eso implica, como lo dice el propio Mashiach, enfrentarse a situaciones no exentas de aflicción, no exentas de persecuciones, pero Él, el consumador de la fe, nos sustenta. Él que nos lleva de la mano por ese camino angosto que implica para nosotros retos importantes, pero que solamente por Él, solamente por su gracia, solamente por el poder que deposita en uno, por la autoridad que deposita en uno, por el poder del Espíritu de Elohim, podemos caminar por ese camino estrecho enfrentando esos retos de cada día. Esa buena batalla de la fe, tal y como lo dice el Rav Shaulo. Y bueno, pues en esta tarde, mi hermano, vas a tener delante de ti, en tus oídos, vas a tener palabra que te ayudará a entenderte como creyente y saber los retos que tienes como tal. Mi anhelo, como es en cada transmisión, es que mi boca diga la palabra que debo de decir y no la palabra que a mí se me ocurra, que yo quiera. No, porque mi naturaleza humana haría que no fuera la que tú debes oír. Y esa es la otra parte, que tus oídos oigan la palabra que tú debes oír. Pero sobre todo, como te he dicho en transmisiones pasadas, mi anhelo es que tus oídos escuchen la palabra que necesitas escuchar. Esa palabra que te dé confort, que te dé consuelo, que te dé certidumbre. Sí, por supuesto.
pero también palabra que te ayude a visualizarte en aquellas situaciones en las cuales pudiera estar en oposición a la voluntad del Eterno. Y en ese sentido entonces es palabra que te redarguye, que te confronta, que te cuestiona en tu manera de vivir, de obrar, de caminar, de decir, de pensar. Y esa palabra que el Eterno envía y que necesitas es aquella que te va a animar a retornar a el Eterno, ¿sí? A hacer arrepentimiento, que en realidad es Teshuvah, ya te lo he dicho, ¿sí? Desde la figura de Jesús, el griego, es arrepentimiento. Pero desde ese personaje encapsulado en Jesús el griego, que se llama Yeshua HaMashiach, hablamos de Teshuvah. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en una congregación judío mesiánica y nazarena, que está ubicada en la ciudad capital, Victoria, del estado de Tamaulipas, México. Aquí se ubica nuestra congregación, una congregación que el Eterno ha constituido gradualmente. Fue llevada de una manera lenta, sin prisas, a la unción de guerra espiritual. Y eso es algo que caracteriza a Java Ministerios. Java Ministerios está enfocada a la guerra espiritual y por ende a la liberación. Pero, mi hermano, la liberación no es un juego. La liberación es algo que de pronto ya te metas, vaya. Tampoco es algo que requiera años y años, vaya. Pero lo que sí tiene detrás de sí el poder ser liberado, primero de manera individual, de manera personal, y luego ayudar a otros a ser liberados, tiene detrás algo muy importante: obediencia a la voluntad del Eterno. Porque esa obediencia implica que estás en santidad, implica que estás reservado para Él, y entonces, con mayor facilidad, puedes enfrentar los retos que implica el transitar ese camino estrecho que Yeshua vino a revelarnos para llegar al Eterno. Y lo haremos precisamente confiando y creyendo en Yeshua HaMashiach como camino, como verdad y como vida. Sí, lo haremos a través de Él llegaremos al Padre, a nuestro Padre eterno. Así que mi hermano, dispón tu corazón, mi hermano. Dispón tu corazón para que recibas. Si media tu raciocinio, mi hermano, difícilmente vas a poder recibir verdades espirituales, porque el raciocinio demanda verdades sensibles, verdades empíricas. Y esto que hoy el Eterno envía es palabra espiritual. Entonces, disponte para ellos. Sin embargo, sí es necesario y es conveniente que tengas a la mano lápiz y papel, para que anotes ahí aquello que de pronto, te lo digo metafóricamente, te causa cosquillas, aquello que te pica las costillas, aquello que te da comezón, aquello que te inquieta, para que lo anotes, mi hermano, y no te pierdas de la palabra que el Eterno te envía. Y si gustas compartirnos esas inquietudes, tienes el muro de Java Ministerios, está abierto en este momento en la transmisión, puedes tú plantear esas inquietudes, o bien lo puedes hacer en
el correo electrónico de javaministerios@gmail.com, o en el correo electrónico también de la fe del creyente, ¿sí? La fe del creyente, javaministerios, todo pegadito, solo con puntos intermedios, con minúsculas, @gmail.com, ¿sí? O posteriormente, cuando veas publicado el vídeo en YouTube, ahí también puedes tú hacer tus comentarios. Entonces, mis hermanos, hoy abrimos otro tema relacionado con la oración. Hemos venido viendo ya 10 subtemas de ese tema general que se llama la oración. Ya te lo he venido comentando. Y esta temática general está encapsulada en el Padre Nuestro. Ahí en el Padre Nuestro. Todas estas oraciones todas estas temáticas acerca de la oración se encuentran dentro, por eso te hablo de que están encapsuladas ahí. Hay una riqueza doctrinal y espiritual en el Padre Nuestro que hasta ahorita, sí, o hasta este tiempo que conocí esta temática, no había escuchado de ello. Es una limitante porque no oigo todo lo que existe, vaya, pero al menos los grandes predicadores, ¿sí? Aquellos que se ven más en la internet o en la televisión, no les había escuchado estas temáticas, al menos en tanto detalle. Y la idea es que tú, mi hermano, con estos temas de la oración, ¿sí? Que vamos ahora a entrar al tema número 11, ¿sí? Que se llama la oración de liberación. A lo largo de estos temas, mi hermano, tú te vas capacitando para ejercer ese poder que Yeshua HaMashiach ha depositado en ti. Mira, déjame te lo pongo en estos términos, al menos como creyente. Porque el mismo Mashiach tuvo distintas calidad de personas que iban tras de él. Había las multitudes, había los seguidores, había discípulos, había discípulos verdaderos y había también íntimos, aquellos que le acompañaron a los momentos más íntimos del Mashiach, a los momentos que incluso fueron los más difíciles en su calidad de varón aquí en la tierra. Entonces, aquí vas a encontrar un proceso de formación, mi hermano, mi hermana, para que tú te constituyas en un guerrero espiritual. Ese que enfrenta todos los días, ¿sí?, esforzadamente y con valentía a esas entidades espirituales de maldad de toda jerarquía que tratan de evitar que el reino del Eterno se asiente plenamente en su vida. En eso te vas a constituir tú, mi hermano, porque es necesario que tú pelees por tus bendiciones aquí en la tierra y por tu vida eterna, la buena batalla de la fe. Y para eso son estas temáticas, mi hermano, ¿sí? Para que entiendas que si bien la oración de intercesión que pudiera hacer tu pastor o tu líder congregacional o la congregación misma es muy buena, pero a ti te toca una gran parte, y que no es algo mágico, es algo que necesita ser trabajado, ¿sí? Entonces, aquí
mi hermano, es seguir en la formación en guerra espiritual. Es continuar la capacitación para que te constituyas en ese guerrero del cual te refiero. Para que puedas ganar la buena batalla de la fe y tengas tú esas bendiciones que Mashiach dice 100 veces más por seguirlo a él y al Evangelio. Y la vida eterna en el mundo venidero, ya te lo decía. Entonces, es muy necesario que lo entiendas, mi hermano. ¿Sí? No hay otra manera. Te reitero, no es algo mágico. ¿Sí? La oración no es algo mágico. La oración implica trabajo. Y ese trabajo consiste en obedecer la voluntad del Eterno. ¿Sí? Y cada día, ¿sí? Cada día, cumplir su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? Está expresada en su Torá y aún de manera más específica en sus mandamientos. Y mira, hay algo que en general el cristianismo evangélico tiene como carencia y que ha impedido, dificultado que el congregante sepa qué hacer. Más bien, cómo hacerlo, porque el qué hacer está en la Biblia. Perdona, te dice perdona y tu pastor te dirá perdona. La cuestión es el cómo. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo se le hace para perdonar? ¿Sí? Bueno, aquí en Java Ministerios vas a encontrar esa instrucción. Al punto que podrás dar un paso con plena certidumbre de no equivocarte cuando lo haces confiadamente de la mano del Eterno y de la mano de Mashiach. Y queda en tu cancha, es una decisión el desviarte o bien continuar de acuerdo a la instrucción. El día de ayer, por ejemplo, hubo una preciosísima instrucción, valiosísima, una excelente enseñanza acerca de cómo proceder con relación a nuestro prójimo, en relación a nuestra vivencia como discípulos de Mashiach, como verdaderos discípulos de Mashiach. Ya en su momento iremos trayendo parte de esa instrucción. Cuando el Eterno lo disponga, en ese momento la traeré a ti. Está en mi cabeza, pero el Eterno no ha dispuesto todavía que pueda decírtela. ¿Por qué? Porque tienes también que madurar, mi hermano. Así hemos sido llevados en Java Ministerios. Ha sido un proceso gradual, porque yo te diría que es tal la sabiduría que hay en la Torá del Eterno que llega un momento que sentirías como cuando te pones debajo de la llave, del grifo de agua y le abren toda la llave y tú tratas de tomar. O sea, es esa sensación, digamos. Pero es una sensación muy rica, ¿eh? ¿Por qué? Porque vas conociendo, vas teniendo más conocimiento, más entendimiento, más certidumbre, ¿sí? Y lo que en un momento no entendías, conforme avanzas en el estudio, vas entendiendo. Te va cayendo el 20, mi hermano, te vas dando cuenta. Y entonces, ¿sí? Ese conocimiento que tú tenías se torna más amplio, más profundo, y cuando lo pones por obra, mi hermano, entonces tienes sabiduría para aconsejar a otros, para ayudarles también a que puedan caminar con la certidumbre con la que tú vas caminando, producto de disponerte para recibir la instrucción del Eterno. Y bueno, veíamos en los programas pasados, empecemos con este tema, que el Eterno no tienta, que el tentador es el Satán, pero que sin embargo
la tentación se constituye en una prueba que nosotros debemos pasar. Porque si logramos ser aprobados al pasar esa prueba, quiere decir que nuestra fortaleza es tal, y esa fortaleza proviene de tu convicción como hijo de Yahweh, ¿sí? Y entonces la bendición se suelta. La bendición, la promesa que está en la Escritura, viene a ti, a tu vida, en forma de bendición. Y nuestro Padre Eterno prueba también nuestra fidelidad, prueba nuestra emuná, y permite que el Satán, el enemigo, el acusador, ande alrededor. ¿Y sabes qué? Es allí donde los fieles justamente somos probados, ¿sí? Si nos decimos fieles, hablamos de fidelidad. Ahí es donde es probada nuestra fidelidad. Por eso es que la tentación se constituye en esa prueba, ¿sí? Y sabemos que podemos caer. Pero hay dos maneras de caer. Una con decisión, es decir, yo lo hago porque soy consciente, ¿sí? O bien porque esta carne es débil, ¿sí? O bien porque acuso ignorancia aún de la palabra del Eterno, ¿sí? En el primer caso, ¿sí? Estamos en serios problemas, ¿sí? En el segundo caso, te lleva inmediatamente al arrepentimiento, porque no lo quisiste hacer, porque en tu batalla de la fe, ¿sí? Pues, caramba, tu carne te ganó, pero vas ante el Eterno, haces la teshuvah, la corrección de tu vida, y le pides finalmente al Eterno, en teshuvah, que te ayude a no caer. Y te da la fortaleza, mi hermano, te da la fortaleza al punto, mi hermano, y te lo digo por experiencia, que cuando inicias en este sendero estrecho, te peleas en dos escenarios: el escenario interno contra tu propia carne y el escenario externo donde está todas las entidades espirituales de maldad de distinta jerarquía, ahí peleando para que tú caigas, para que tú pierdas las bendiciones, para que tú pierdas la opción de vida eterna, ¿sí? Bueno, poco a poco vas venciendo el entorno externo, vas oponiendo resistencia a la tentación, ¿sí? Y lo más difícil es cuando te enfrentas a ti mismo, cuando tienes que vencer esta carne. Y ahí es donde el Eterno te envía la ayuda del cielo, ¿sí? Porque aquel que hace teshuvah y aquel que realmente desea caminar por ese sendero angosto, recibe la ayuda del cielo, Entonces comienzas a transitar y llega un punto en que te estás enfrentando a tu propia concupiscencia, a esos deseos exacerbados de tu carne, de distinta naturaleza, ¿sí? Pero poco a poco los vas venciendo, ¿sí? Esa es la batalla de la fe, ¿sí? Ahí es donde vas victoria tras victoria, aprobación tras aprobación por parte del Eterno. Entonces, si demuestras que eres hijo, mi hijo, dice el Eterno, ¿sí? O decides sucumbir y abrir la puerta para que Satanás entre a tu vida, ¿sabes qué va a ocurrir? Va a venir a matar, a robar y a destruir. Es una decisión que queda en nuestra cancha. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta, y esta perspectiva correcta la pedimos en el Padre Nuestro, ¿sí? Cuando pedimos que venga su reino a nuestra vida, le estamos diciendo que venga su gobierno.
hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, hágase tu voluntad en mi vida. Y eso implica que tú estás dispuesto a cumplir con el marco moral y ético que el Padre Eterno tiene para su reino. ¿Sí? Ahí tienes tú la perspectiva de lo que es bueno y no bueno. Y ello nos permite percibir lo que está bien y lo que no está. Ese es el ayo que habla el Rab Shaulo, que nos lleva de la mano para ver cuándo hay pecado y cuándo no lo hay, vaya. Y nos damos cuenta de la ceguera que hay. Poco a poco tú vas empezando a ver cómo puedes percibir en los demás. Sí, su paja, pero tú estás viendo también tu viga. Y eso es de suma importancia. Y no lo vas a agarrar a bibliazos como ocurre regularmente, sino que vas realmente a tratar de ayudarle para que transite, como lo estás haciendo tú, a una vida de fidelidad al Eterno. Ahora, fíjate, lo sorprendente es que quienes están obrando por parte del Satán, hay una cuestión muy importante que ver. Ellos no tienen el menor remordimiento para mentir, para falsear y para llevar personas, las almas, a la perdición. Mira qué hacen los medios masivos de comunicación. Mira qué ocurre en la internet. ¿Sí? O sea, cosas contrarias a la voluntad del Eterno. Y no tienen remordimiento. ¿Sí? Y así como pedimos por el pan de todos los días, mi hermano, en el Padre Nuestro. Y es necesario que seas consciente de eso que te voy a decir. ¿Sí? Porque es eso, ser consciente. La riqueza doctrinal de la cual te hablaba y la profundidad y amplitud que tiene el Padre Nuestro es cuando te haces consciente de que también, aparte de pedir el Padre Nuestro, estás pidiendo liberación. ¿Sí? Cuando dices, líbranos del mal, ahí estás pidiendo liberación. Mira, y el ser humano tiene una tendencia al mal, una mala inclinación en su carne, y es con la que estamos peleando regularmente, esa mala inclinación. Y además, esto espiritualmente es innegable, esa situación. ¿Sabes por qué? Porque estamos en un mundo caído, un mundo que está opuesto a la voluntad de quien lo creó, y el diseño del que usa este mundo, esta creación, es para hacer caer al hombre, para pervertirlo, para alejarlo de Elohim, del Eterno, de Yahweh, de nuestro Padre Eterno. Mira, por ejemplo, ¿qué ha pasado en los últimos años con las leyes seculares respecto de la libertad de género, los matrimonios homoparentales, la adopción de los hijos por parte de ellos, etcétera? Y nada más por poner unos ejemplos. Han sido modificadas para dar cabida a ello. Sin embargo, ante ese código moral y ético de nuestro Padre Eterno, no cabe hablar de ello, no cabe hacerle un lugar dentro de su ley, ¿sí?, para dar cabida a esto. De hecho, Él abomina todo eso. Y mira, esta contaminación, esta situación ha llegado a contaminar a las congregaciones mismas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos respecto de los matrimonios homoparentales, homosexuales, vaya, sí? O sea, los obligan a casarlos. O igualmente, el púlpito es ocupado por un transexual. O incluso hay homosexuales teniendo lugares de liderazgo dentro de las mismas congregaciones. No hay reprensión en estos casos, no se aplica la misma reprensión que viene en la palabra. Y entonces se autoriza al creyente a hacerlo. Y
es un proceso que poco a poco va siendo justificado y se cumple la escritura en que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Y detrás de todo ello, mi hermano, de todo ello hay un vacío. Hay un vacío que busca ser llenado, ¿sí? Pero que lo buscan ser llenado por cuestiones materiales y no por cuestiones espirituales, ¿sí? Se busca la felicidad en una pareja homosexual, por ejemplo. Y la volatilidad, la fragilidad, la espontaneidad, la celeridad de esos matrimonios, o sea, vaya, son sumamente frágiles, vaya, ¿sí? Entonces el panorama, mi hermano, es sombrío, es gris, es difícil. Y como padres de familia y como temerosos del Eterno, pues estamos viendo cómo cuidarnos del enemigo. Pero todo ello indudablemente que escapa a nuestras manos. No podemos evitar que llegue ese mal social a nuestras vidas o a nuestras familias. De alguna manera podemos prevenir, pero ¿sabes qué? En nuestras fuerzas no es posible. Por eso el Señor nos dice, reconóceme en todos tus caminos. Es decir, que la decisión que vayas a tomar, mi hermano, lo tomes consultándole a Él. ¿Sí? Eso es reconocerle en todos tus caminos. Es doblegarte por completo. Es anularte. Bitul, la palabra hebrea, bitul, anúlate. Porque si lo hacen en nuestras fuerzas, mi hermano, ¿qué es lo que nos espera? Agotamiento emocional, físico, y con ello desesperanza. Por eso, mi hermano, necesitamos nosotros, ¿sí?, tomarnos de la mano de Mashiach, que su palabra esté en nosotros, pero no a nivel intelectual, mi hermano, ¿sí? Entonces, ahora el tema que estamos iniciando, se trata de evitar que ese mal que hay en el entorno, ¿sí?, llegue a nuestras vidas, a evitar que las manifestaciones del mal empiecen a manifestarse, a presentarse en nuestras vidas. Mira, como creyentes podemos recibir muchos ataques y de diversa índole en nuestra vida. El problema que hay, mi hermano, es el problema que ocurre cuando esos problemas llegan a nuestra vida, que comienzan a golpetearla, ¿sí? Empiezan a surgir efectos en nuestra vida. Y hay el riesgo de que llegue la desmotivación, que llegue la desesperación. La palabra del Eterno nos dice que el mundo podrá estar cayéndose. En nuestro entorno podrá haber oscuridad, muerte, engaño, decepción. Pero en el creyente, en su persona, en su familia, en su casa, ¿sí?, con el espíritu de Elohim, nada podrá pasarle. Sin embargo, mi hermano, ¿cuántas veces ocurre que el creyente cambia el asistir, por ejemplo, a la congregación o a las reuniones de oración o a las enseñanzas doctrinales, a lo que se conocería como el discipulado, por otras cuestiones, vaya, ¿sí?, que son cuestiones del mundo? O bien confían que solo con escuchar las prédicas a través de la internet
o escuchar alabanzas, poner alabanzas en su casa, con eso se resuelve su vida, que con eso ya es suficiente para estar con Mashiach. Mira, también el ayuno ya no es una práctica, y sin embargo es un arma que puede usarse. Y sabes que no se practica por comodidad. Hay, por ejemplo, unas cuestiones respecto del ayuno, que se, se trata de mortificar esta carne, pero se opta el ayuno de la televisión, el ayuno de etcétera, etcétera, cosas, vaya, sí, cosas del mundo. No, es que nuestra carne sea sometida y el espíritu se eleve, ¿sí? Nuestro espíritu, y se conecte con el espíritu de Elohim. Entonces, mi hermano, es necesario regresar a esa práctica, y en verdad que ocurre cuando uno hace el ayuno, y además te hace bien, ¿sí? Y es muy fácilmente que cuando llega un problema, una aflicción, la fe se tambalee, la emuná. Y lo que ocurre entonces es que hay un alejamiento del Eterno. Sin embargo, mi hermano, hay que reconocer que entre más difícil sea la situación, más oración se requiere tener. Se requiere estar más pegados al Eterno. Sí, sin embargo, si no es así, entonces nos alejamos de Elohim. Y Mashiach nos advirtió de ello. Sí, en Lucas 8:13 lo dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de prueba, en el tiempo de la prueba, se apartan. Fíjate, en el tiempo de la prueba, que también sería en el tiempo de la tentación, cayendo en ella, simplemente se apartan. Y cuando ocurre esto, entonces viene el desánimo y la misma debilidad en el creer, en el confiar, en la emuná, les hace dudar, ¿sí?, de la validez, de la confiabilidad y eficacia de la instrucción del Eterno. ¿Por qué no me podrás negar? Cuando tú empiezas a pelear esa buena batalla de la fe, arrecian las cosas, se te presentan más tentaciones, ¿sí? Te sientes más atosigado, vaya, por situaciones. Y es que el Satán no te va a dejar ir tan fácilmente. Él quiere que sigas atado a Él, que la esclavitud tuya siga pendiente de Él. Y no quiere que seas libre para ir a vivir en la plenitud de la palabra del Eterno. También ocurre cuando hay una situación de vida y que ha sido por muchos años, ha sido de una manera tal que llega un momento en que te sientes ya, dices, ya no más, ya me cansé de estar viviendo de esta manera. Bueno, esa situación reclama cambios profundos e inmediatos para que la palabra pueda surtir efecto. Y mira, cuando se da consejería en ese sentido, a muchos creyentes les resulta muy difícil, porque van a la consejería queriendo que se les diga lo que quieren escuchar, y no el consejo bíblico que les dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. ¿Cuántas veces los hijos son tiranos? ¿Sí? Y el mundo te dice que pues hay que atenderlos, que hay que, no hay que tratarlos mal porque se puede lastimar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y se deja de lado la vara de la corrección. Y la consejería implica decirte, necesitas usar la vara de la corrección. Y no porque les vayas a pegar, vaya así, que no se descarta tampoco, ¿sí? Y no por violencia, sino en amor. Son cosas muy distintas, ¿sí?
Hay veces que es necesaria una nalgada pedagógica para que el infante reaccione y entienda que lo que está haciendo no está bien. Pero cuando se trata de adultos, ya de jóvenes más adultos, ahí está el problema, porque tienes que poner límites y a veces como padre te cuesta poner límites, ¿sí? Y entonces lo que hacen estas personas, se retiran de la congregación, se van, ¿sí? Y vaya que hay experiencia de ese tipo en nuestra congregación, porque el consejo bíblico que se da es un consejo que implica cambios serios y profundos, si se requieren, en la situación de vida de aquel que pide la consejería, ¿sí? Y ocurre que se retira, o bien simula que cumple o cumple a medias, y entonces la situación no cambia. Y es un efecto muy similar. Se empieza a dudar de la eficacia del consejo bíblico, ¿sí? Entonces, mi hermano, sé consciente de que cuando rezas el Padre Nuestro, cuando tú dices, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estás pidiendo liberación. Y luego dices, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. El poder está en el Eterno, el poder está en Mashiach. Y Mashiach nos enseña que pidamos todos los días de ser librados del mal. No solo por el pan, te lo reitero, no solo por el pan de cada día. Por eso te he venido desmenuzando el Padre Nuestro, ¿sí? Para que tú sepas lo que estás hablando. Y te decía, para que cuando tú reces el Padre Nuestro, es decir, lo recites, tu corazón vaya detrás de cada una de las palabras que vas diciendo en ese Padre Nuestro, ¿sí? Ahora, ¿qué es el mal? Mira, el Satán y su ejército son los que representan en concreto el mal. Y ellos han tomado una decisión, y esa decisión es arrasar con toda la creación del Eterno. Y quieren llevar a toda costa a la criatura más preciada del Eterno a la perdición, al humano, al ser humano, al Adán, pues somos lo más preciado, ¿sí? Y después de nosotros, quiere que pase lo mismo con nuestra familia, con nuestros hijos. Ya te decía, con ese futuro de bendiciones que están en el horizonte de tu vida, ¿sí? También quieren hacer lo mismo con nuestro linaje, con la paz conyugal, con la paz del hogar, con la paz del trabajo, en el trabajo, etcétera. ¿Y sabes qué? Están determinados a hacerlo. Recuerda, mi hermano, ellos no duermen, son espíritus. Y aunque no los vemos, al menos en situaciones normales, ¿sí? Ellos no comen, no descansan. En cambio, tú como creyente, nosotros como creyentes, como discípulos de Mashiach, sí lo requerimos. Y somos vulnerables ante ellos si nos movemos en nuestras propias fuerzas. Quiero que lo vayas entendiendo, mi hermano, porque esto son las convicciones para guerra espiritual, mi hermano, para pelear la buena batalla de la fe, para enfrentar a las entidades espirituales de maldad que pretenden impedir que tú tengas las bendiciones y que tengas vida eterna. En nuestra fuerza, en nuestra carne, si lo hacemos de esa manera, el balance es a favor de esos espíritus. ¿Sí? Es un ejército invisible. ¿Y sabes qué? Lo que
a ellos les motiva, lo que los mueve a hacer lo que hacen, es envidia, desprecio, odio hacia nosotros. Porque ¿sabes qué? Quieren vernos como ellos están ya, esperando ya que llegue la ejecución del juicio, porque ya fueron juzgados y fueron condenados. Ellos ya no tienen opciones, solamente están esperando la ejecución del juicio. En cambio nosotros sí tenemos opciones, mi hermano. Y por eso es que estoy frente a ti para hablarte de ello, para hablarte de la oración de liberación. Y esto que te estoy señalando es el gran conflicto que existe entre el hombre y ese ejército invisible de inmundos. Y el Rav Shaulo nos lo enseña, ¿eh? No es algo que te estoy hablando nada más porque se me ocurrió, no. El Rav Shaulo es el que abre, mira, es el que nos da la teoría respecto de esta contienda espiritual. Y está en Efesios 6, 10, 18. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, ojo con esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no es contra tu prójimo, no es contra tu cónyuge, no es contra tus hijos, no es contra tu vecino, no es contra tu compañero de trabajo, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Por tanto, aquí nos da Él una salida, una solución. Tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la emuná, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, con toda persistencia, con toda insistencia, con toda terquedad, y súplica por todos los santos. ¿Qué nos muestra el Eterno a través de este pasaje? Al menos nos deja ver a través del Rav Shaulo la dimensión espiritual de las entidades de maldad en una escala jerárquica que habla de una organización que va desde la más alta jerarquía en la cual está el Satán hasta el nivel más bajo en donde se halla la tropa, lo más numeroso de ellos, de esos inmundos de los cuales el Satán se sirve para atacar. Y nos dice también, ustedes tienen a su disposición armas que pueden y deben usar para defenderse de toda acechanza del Satán. Te decía, el Rav Shaul lo que hace es darnos una clase acerca del ámbito espiritual de maldad. Y nos dice sobre todo tomad el escudo de la emuná, porque ¿sabes qué? Eso nos hace mayores que los ángeles. Y nos hace tener mayor poder contra ese ejército de maldad que ya ha sido juzgado y que ya ha sido vencido por Mashiach. Es un ejército que está ya vencido. Nuestra lucha es contra un ejército que está vencido, pero que si lo hacemos en nuestra carne, nos ganan. Pero si lo hacemos con emuná, con Mashiach, entonces podemos vencerlos. Pero eso no implica que al menos sea inminente la batalla, porque también está la opción de que ellos tengan que huir al ver en ti santidad.
¿sí? Y mira, de manera muy rápida, generalmente se enseña que el escudo, la armadura de Dios, vaya, ¿sí? Es orarla y me pongo y me pongo y pongo. Sí, está bien. Pero tiene una implicación más profunda. Porque cuando dice, por ejemplo, vestidos con la coraza de justicia, nada más por tomar esa línea, ¿qué implica la coraza de justicia? Actos de justicia, mi hermano. Acciones de justicia. Vida en y de justicia. ¿Cuál justicia? La del Eterno. Entonces, para yo poder tomar esa coraza, para que sea efectiva en mí debe haber actos de justicia, actos de obediencia, actos en los que está el Eterno gobernando mi vida, tu vida. Sí, está la conciencia y la convicción de que somos salvos, sí. Y sí, podemos utilizar la espada del Espíritu y la palabra de Elohim. Mashiach nos lo enseñó cuando fue llevado por el Satán en esas 3 tentaciones. Ahí nos enseña cómo utilizar la palabra del Eterno. Sí, pero se necesitan esas convicciones, mi hermano. Sí. Más generalmente hay una tendencia inadvertida, quizás, quiero verlo así, a enseñar que es algo mágico el ponerse la armadura del Eterno. Y necesita obediencia. Ahora, eso fue solo una cápsula, mi hermano, para que entiendas que las cosas no son como te las han venido diciendo, mi hermano. Implica obediencia. La obediencia te trae bendición. ¿Sí? Y la obediencia también te da esa condición para que tú puedas ejercer el poder. Porque el estar en obediencia implica que tienes puertas cerradas. Si estás en obediencia, haces la voluntad del Eterno. Entonces no tienes puertas abiertas así como las tuvo Job. Job tenía puertas abiertas y por eso el Eterno le dio permiso para que primero le quitara su hacienda y después tocara su cuerpo, pero que no lo matara. Tienes que leer más a fondo y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona estas huestes, estas jerarquías espirituales de maldad? Mira, esto se puede ver inmediatamente en las primeras palabras, las primeras líneas, los primeros versículos de tu Biblia. En Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate, vamos a que veas, mi hermano, a que veas que la magnitud de lo que hacen estas entidades. Mira, en el versículo 1, el Eterno habla de la creación de los cielos y la tierra. Sin embargo, también nos dice algo más. Cuando habla del principio, entre líneas, lo que te está diciendo acerca de la creación del tiempo. Te está hablando de que creó el tiempo. Si hay un principio, se crea entonces el tiempo. Al referir la creación de los cielos, señala igualmente entre líneas la creación del espacio. Y cuando dice de la tierra, cuando habla de la tierra, deja ver la creación de la materia. Entonces, en ese breve versículo, ¿cuántas palabras son? ¿Sí? En ese breve versículo habla de la creación del tiempo, del espacio y la materia. Sin embargo, date cuenta de algo más. En el siguiente pasaje, en el siguiente versículo, ¿sí? Habla de desorden y vacío. ¿Acaso así hizo su creación Elohim?
¿Acaso la creó de forma imperfecta? Entre el versículo 1 y 2, mi hermano, hay una diferencia de millones de años. De millones de años. Y algo ocurrió para que la tierra tuviera desorden, vacío y en tinieblas. Mira, aquí la arqueología es la que nos ayuda a entender esto. ¿Sí? La tierra tiene casi 4.500 millones de años. Por ejemplo, en Etiopía se hallaron fragmentos de hueso de una mandíbula que data de hace alrededor de 2.78 millones de años. Y también restos de utensilios más antiguos que se han hallado datan de hace 3.3 millones de años. Esto lo dice un diario que se llama La Vanguardia. Los restos humanos que han sido descubiertos recientemente tienen 45.000 años de antigüedad. Esto lo dice otro periódico que se llama El Confidencial. Y hay restos de instrumentos de piedra hallados en China que sugieren que el hombre allí vivió hace 2.12 millones de años. Esto lo dice la BBC News. Sin embargo, mi hermano, fíjate, aquí hay algo importante también que tienes que ver. De acuerdo al conteo que el pueblo judío hace, ¿sí? Y que está en la Torá, que está en la Biblia, data de la creación del año, la creación del hombre, hace 5.781 años. O en este año estamos cumpliendo 5.781 años. Desde el día 1 de la creación hasta este día tenemos 5.781 años. Los datos que te leí hablan de mucho más tiempo. Aquí hablamos de menos de 1 millón y estamos hablando que la Tierra tiene 4.470 millones de años. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿qué sucedió en esa diferencia de millones de años hacia atrás? Entre el versículo 2 y el versículo 1. A la ciencia le costó mucho aceptar esto, mi hermano. ¿Sí? Y es gracias a todos los avances tecnológicos, a la internet, que ha logrado aflojarse esa falta de aceptación. Porque implicaría creerle al Eterno. Lo que está escrito en su, lo que está, sí, escrito en su testamento, en su escritura. De acuerdo a este breve relato, entonces, mi hermano, ¿qué es lo que causa al Satán y toda su estructura jerárquica? Precisamente la diferencia o el estado de la creación inicial a la devastación habla de una contienda espiritual que ya conocemos, que está escrita, en la que el Satán casi destruye, o al menos la puso en esa condición a la tierra, ¿sí? Lo que causa entonces el Satán es devastación, destrucción y muerte. Y eso es lo que pretende hacer en este tiempo, en este siglo, en cada uno de nosotros, mi hermano. Y bueno, el tema todavía nos da para un poquito más. Sin embargo, el tiempo casi está por agotarse. Nos queda menos, 1 minuto y 10 segundos. Mi hermano, continuamos el próximo martes. Un gusto haber estado con ustedes. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, miembro de Java Ministerio, sirviendo ahí en esta congregación judío mesiánico nazarenas, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Nos vemos el próximo martes para continuar con este tema, para que sigas formándote como guerrero espiritual. Shalom.